Amén. Bien, vamos a empezar entonces. Voy a empezar con un versículo en Romanos 12, de Romanos 1, se viene con Carlos, ¿no? Falta porque después vamos a buscar la Biblia. Pero como para empezar, sí, Romanos 12, 1, lo leo con la NBI, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Dice Romanos 12, 1. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Romanos 12 o esto que está hablando acá el apóstol con los últimos que estábamos viendo, ¿sí? Con Elías? ¿Quién se acuerda dónde quedamos? ¿En el conmigo estuvieron o no? Con los contrarios que se estaban sajando. Ah, sí, ahí quedamos. Entonces, sí. Ahí y ahí quedamos, porque es como que, no sé, parece que hace rato que estamos y ahora viene, y ahora viene, y ahora viene, y no viene nunca. Pero bueno, que me parece que vamos a estar así un rato más, que ahora viene, que no. Pero bueno, entonces más o menos, sí, resumiendo un poquito, quedamos con que el pueblo de Israel sí acababa de ver los esfuerzos vanos, digamos, inútiles, ¿sí? De los profetas de Baal, ¿sí? Tratando de... y resulta que no pasaba nada, ¿sí? Absolutamente nada, esfuerzos vanos, ¿sí? Ni una chispa había, ¿sí? En el altar de ellos, ¿sí? Pero ya ahora era el turno de Jehová, ¿sí? Le tocaba a él. Y como habíamos hablado anteriormente, Elías tenía una gran seguridad, una gran confianza, no él sabía y entendía que estaba en el lado del ganador, como dijimos antes, y que por fe sabía que el poder de Jehová iba a caer, ¿no? Y su confianza estaba en él, en Jehová, ¿sí? A punto de ser confirmada, ¿no? Porque él, claro, confiaba, pero la cosa era que adelante de los ojos de los demás, ¿no? Iba a ser confirmada, iba a ser revelada, ¿sí? Y Elías prepara, ¿sí? Y presenta un sacrificio digno, ¿sí? Y algo importante para remarcar, ¿sí? Antes de leer, es que él, cuando leamos, hace una serie de cosas, ¿sí? Pero estas acciones, ¿sí? No hay que tenerlas como que lo hizo sino más, o lo hizo por hacerlo, como si yo me hubiese una lapicera acá, ¿no? No, él lo hizo todo con un propósito, ¿sí? Todas sus acciones eran deliberadas y eran meticulosas, ¿sí? Que justamente iban a proceder, iban a provocar, ¿sí? Es la respuesta de Jehová que tanto estaban esperando, ¿sí? Para demostrarle a los demás, ¿sí? Demostrarle a todos en ese momento y aún a nosotros, ¿no? Ahora, la importancia de justamente prestar atención en la manera de cómo, ¿sí? Elías ofreció en ese momento y cómo nosotros ahora, también poniéndolo un poco en nuestro contexto, en nuestra vida diaria, ¿no? Cómo nosotros ofrecemos o nos ofrecemos a nosotros mismos a Dios, ¿sí? La importancia, ¿sí? Las acciones, ¿sí? Prestar atención, ¿sí? ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Bueno, ofreciendo nuestras vidas, ¿sí? Ahora, poniéndolo en el contexto de nosotros ahora, ¿sí? Ofreciendo nuestras vidas completas como un sacrificio agradable, como vimos acá, ¿sí? En Romanos, ¿sí? Un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, ¿sí? Un sacrificio agradable, santo y aceptable, ¿sí? Santo y aceptable. Eso, santo y aceptable, ¿sí? Se convierte en un imán que va a traer el favor y la bendición de Dios, ¿sí? Por eso, así tenemos que estar, así tenemos que ofrecer nuestras vidas, santos y aceptables, ¿sí?
Vamos a leer entonces en Primera Reyes, vamos a ver en qué quedamos. Primera Reyes 18. Quedamos en Primera Reyes 18, versículo 30 al 35, ¿sí? Y dice, en el 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dijimos, presten atención a los detalles que hace Elías, ¿sí? Antes. 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y ahí vamos a quedarnos un ratito, ¿sí? Así que, para la pausa. A los ojos de los demás, que ese holocausto encendiera era que imposible, ¿no? Imposible. Nosotros ya estamos medio en la actualidad de la historia, ya la sabemos, ¿no? Pero en ese momento a ellos no. Pero bueno, vamos a ver el 30 con detalles. Y el versículo 30 dice que Elías, ¿qué hizo? Primero de todo. Dice algo puntual que hizo. Primero le dice, ¿le habló el pueblo? Habló el pueblo y Construyó el altar. arregló el altar que estaba arruinado. ¿Sí? Arregló el altar de Jehová que había sido destruido. ¿Sí? Había sido destruido, entonces lo agarró y lo arregló, lo acomodó. ¿Sí? Después en el versículo 31 dice otra cosa que hizo interesante. ¿Qué hizo en el 31? Tomando 12 piedras. Cada tribu. Tomó 12 piedras. Y en el versículo se conforma el número de las tribus de los hijos de Jacob. ¿Sí? Tomó 12 piedras. Ahora, esta acción, ¿sí? Esto que hizo acá, es muy importante. ¿Sí? Porque marcó 2 cosas. Varias más podemos sacar. Pero 2 cosas importantes que ellos pudieron ver en ese momento. Primero, ¿sí? Esta acción había traído el recuerdo de, 1, los que no eran seguidores de Jehová. Y punto número 2, los que formaban parte de la nación de Israel. Con esta acción, las 12 piedras, ¿sí? Les recordó quiénes eran, quiénes pertenecían y quiénes no. ¿Sí? Elías, primero que nada, ¿sí? Rechazó completamente cualquier cosa, ¿sí? Dedicada a la adoración de Baal, primero que nada, ¿sí? Sabemos. Dice que hasta prefirió el trabajo de ¿qué? De volver a armarlo, ¿no? Entonces, cosa que había tocado antes, ¿sí? por los profetas, la adoración de Baal, no. ¿Sí? Se tomó el trabajo de volver a construirlo, de volver a hacerlo. ¿Sí? Un altar, ¿sí? En vez de utilizar ese fundamento del anterior, ¿sí? Que había sido dedicado a los otros ídolos. ¿Sí? Y ese esfuerzo extra valió la pena, ¿sí? Justamente porque todo lo que dijimos al principio, que todo lo que hizo Elías lo hizo con un propósito. No era porque sí o no era porque no quería, ¿sí? No, es con un propósito. ¿Sí? Ahora,
el altar no se encontraba en condiciones para recibir el fuego de Dios, porque justamente estaba ¿qué? Destruido. Estaba destruido y estaba contaminado, ¿sí? Estaba contaminado, entonces nosotros sabemos que no puede ser así, ¿no? Entonces tuvo que volver a construirlo. Si estaba contaminado, no se encontraba en condiciones para recibir el fuego de Dios, ¿sí? Necesitaba ser reparado, necesitaba ser reconstruido, ¿sí? ¿Y cómo lo reconstruyó? Con Las 12 piedras. Con 12 piedras. Muy bien. Con 12 piedras, que cada una de esas piedras, ¿sí? Que dijimos que eran de las 12 tribus, ¿sí? Cada piedra, ¿sí? Elías estaba afirmando y aún honraba, ¿sí? Las antiguas promesas de Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Dijimos que 12 piedras simbolizan las 12 tribus, ¿no? Las 12 tribus y señalaban la conquista de Canaán, ¿sí? Y junto, ¿sí? Con esa distribución de tierra, ¿sí? Acá, ¿sí? Que alguna vez fue conocida como la gloriosa tierra prometida de Dios, ¿sí? Con esas 12 tribus, ¿no? Entonces juntos, ¿sí? Hacían un legado espiritual, ¿sí? Y una herencia, ¿sí? El fundamento de ese altar. Les estaba recordando, ¿sí? El fuego de Dios, ¿sí? Que va a caer acá, con el fundamento de esas 12 tribus. 12, no 10, no 13, ¿sí? No 11, con esas 12, ¿sí? Con esas 12. Y las unió para formar, como dije, el fundamento del altar. Y vamos a ir un poquito más para atrás, ¿sí? ¿Por qué es tan importante ese número 12? Si se acuerdan, Primera Reyes, capítulo 12, ¿sí? En Primera Reyes, capítulo 12, versículos 15 al 17, ¿sí? Dice, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, sinonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Versículo 17 dice, pero reinó Jeroboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y después más abajo en el 19, ¿sí? Dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. O sea que desde ese momento, ¿sí? Con Roboam, ¿sí? Que era el hijo de Salomón, ¿sí? Cuando rechazó estas peticiones, ¿sí? que iban a reformar el pueblo, ¿sí? En el versículo 19, desde ese momento hasta este momento que acabamos de leer en la historia de Elías, desde ese momento se apartó Israel de la casa de David. O sea, estaban desde ese entonces hasta este punto de la historia, estaban divididos, ¿sí? Y ahí en el Monte Carmelo, ¿sí? Estaban los ciudadanos de Israel, ¿sí? Que representaban las tribus del norte, porque se acuerdan que una la tribu del norte quería ir y los otros estaban separados, ¿sí? Estaban separados, ¿sí? Entonces en ese momento volvemos a 1 Reyes 18, ¿sí? En el Monte Carmelo, ¿sí? Estaban las representadas, ¿sí? Las tribus del norte, ¿sí? Y aún en oposición a las tribus de Judá, ¿sí? De Benjamín, las del sur, ¿sí? Serían divididas en ese momento, ¿sí? Nacieron divididas, ¿sí? Y aún, a pesar de que estaban divididas, Elías elige, en vez de tomar
piedras divididas, aún Elías tomó las 12 igualmente, aunque estaban divididas, ¿sí? Aún él elige las 12 piedras, ¿sí? Y formaba la base del altar. ¿Por qué? Lo estaba simbolizando, lo estaba reparando, lo estaba volviendo a reconstruir, ¿sí? Con esas 12 piedras, con esos 12 símbolos, ¿sí? Israel se veía como una unidad ahora conectada, ¿sí? Y reconciliada entre ellos, ¿sí? Aún tal como así el Señor había diseñado que sea desde un principio. Eso estaba simbolizando Elías con esas 12 piedras, ¿sí? Así como había diseñado el Señor originalmente, ¿sí? Así que fíjense que no era por idea de Elías que estaba así. Ay, lo que era 12 lindo porque son pares alrededor, entonces lo vamos a poner. No, ¿sí? No era por estética, ¿sí? No es porque era estética, ¿no? No, tenía un significado, ¿sí? Se estaba reconstruyendo, se estaba reconciliando ese altar, ¿sí? Bien, vamos a leer de nuevo, ¿sí? Otra vez volvamos a 1 Reyes 18, ¿sí? Hicimos medio un paréntesis de por qué, ¿no? ¿Por qué hizo eso Elías? Bien, voy a empezar, quedamos en el 31, sigo en el 32, ¿sí? Entonces edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, ¿sí? Después hizo una zanja alrededor del altar, ¿sí? En que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Bueno, hacemos otro paréntesis acá. Imagínate la sorpresa del pueblo, que durante los últimos 3 años, ¿qué había pasado con el agua? No había. Entonces ahora el día dice: lleva 3 veces. Llenarlo con agua alrededor. Así que imagínate, al pueblo, 3 años había tratado cada gota de agua como lo más precioso, como oro, ¿sí? Y ahora estaban viendo que estaba siendo derramada sobre el altar, ¿sí? Hasta que no se podía contener más, porque dice que se llenó, ¿no? Toda la zanja de agua, dice, ¿sí? Justamente era agua lo que estaban necesitando, ¿o no? Encima. Para eso estaban haciendo todo, ¿sí? Necesitaban agua, ¿sí? Habían ido a buscar al monte Carmel, ¿sí? No era para ser despreciada, ¿no? Y echada en la tierra. Pero todo tiene un propósito, todo era intencional, ¿sí? Esta abundancia ridícula de agua, ¿sí? No una, no 2, sino 3 veces, ¿sí? Era justamente cada vez que la vertía o cada vez que la ponía, ¿no? La vertían, que la volcaban, ¿sí? Justamente estaba resaltando el milagro que iba a ocurrir, ¿sí? Era clarísimo que el poder y todo el poder y toda la autoridad le pertenecen a Dios, había solo Él, ¿sí? Así que es otro punto importante, ¿sí? Todo, como dijimos, todo tiene un porqué, ¿sí? Ahora, la respuesta, ¿no? Divina. ¿Qué pasó después? Vamos a leer los que no leímos, ¿sí? Versículo 36. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto,
se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti en el corazón de ellos. Y el 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Wow! Primeramente, ya que, qué maravilloso, cayó el fuego. Y ahí podría terminar, ¿no? Pero no, cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún el agua que estaba en la zanja. El poder de Jehová, irreconocible, ¿no? Irreconocible. Lo que queremos nosotros, ¿no? La respuesta divina. Ese tipo de respuestas, ¿no? Mucho más de la historia o de la Biblia no vamos a ver, por eso digo, van a tener que aguantar un poquito más. Pero creo que solo con eso es muy importante saber. Como siempre digo, pongámoslos también en ese tiempo y no sé, a mí por lo menos me destruye la cabeza. Me desacomoda todas las ideas ordenaditas que tengo, ¿sí? Ver el poder del Señor en ese momento. Pero ¿qué pasa conmigo? En mi vida, en el día a día, en mi vida cotidiana. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo representa eso hoy? Primeramente, ese altar, ese sacrificio, ¿qué puede representar en nuestras vidas hoy? ¿No? Primeramente todos sabemos y entendemos que el Señor nos llama, nos está llamando constantemente, ¿no? Pero lo más importante, si hablamos de altares, de sacrificios, de holocaustos, ¿sí? El Señor nos llama a reconstruir nuestros altares, ¿sí? Nos llama a reconstruirlos, ¿sí? A volver a armarlos con esas piedras. ¿Qué son esas piedras? ¿Cuáles son esas piedras para nosotros? Esas piedras pueden ser las promesas de Dios. Sus promesas que son sólidas, ¿sí? Porque cuando dice en la palabra que Él no es hijo de hombre, ¿no? Sí. Para arrepentirse. Cuando Él nos da sus promesas, no, otra vez, Él es Dios, ¿no? No lo dice por decir, o no nos dice para que, bueno, tranquilízate un poquito. No, sus promesas son reales, y son sólidas, y son verdaderas. Y Él nos llama a reconstruir nuestros altares con esas piedras, con sus promesas, ¿sí? Y también otras piedras son nuestras formas de adoración, ¿sí? Nuestra obediencia, nuestra comunión, ¿sí? Todas esas para que sean la base de nuestro altar, ¿sí? Todas esas piedras que sean la base de nuestro altar, ¿sí? Y nuestra ofrenda, ¿cuál tiene que ser nuestra ofrenda? A ver. Nuestra vida. Nuestra vida, exactamente, nuestra ofrenda. La ofrenda, ¿qué le podemos dar al Señor, a nuestro Señor?
nuestra vida entera, ¿sí? Nuestro corazón, ¿sí? Nuestra vida entera que sea digna, ¿sí? Que produzca, como leímos al principio, ¿sí? Que sea de agrado para el Señor, que produzca un olor grato, un grato olor de Cristo, ¿sí? Como dice en 2 Corintios, para Dios, ¿sí? Esa tiene que ser nuestra ofrenda en nuestra vida, ¿sí? Como es en nuestro día, ¿sí? De hoy, nuestras ofrendas no son bueyes, ¿sí? No son vaquitas, ¿sí? No son corderitos, ¿sí? Tampoco son piedras físicas, ¿sí? Literales, no son zanjas llenas de agua, ¿sí? Pero como dijo el apóstol, ¿sí? En Romanos 1, que leímos al principio, tenemos que presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como señal de nuestro, ¿qué? Culto racional, dice. Ahora, ¿qué significa culto racional? Como señal de nuestra adoración espiritual, significa, ¿sí? O sea, que sea nuestra adoración, ¿sí? Presentarnos ante Dios con conciencia, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿sí? Como dijo Ruth, el sacrificio tiene que ser primeramente completo, consciente de lo que estamos haciendo. Tiene que ser vivo, ¿sí? Nuestro sacrificio tiene que ser nuestro tiempo, ¿sí? Nuestro tiempo, nuestras acciones, nuestros talentos aún, nuestros tesoros, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo. Cada una de esas cosas tenemos que rendirlos cada día a Él como instrumentos para su gloria. Esa sea nuestra ofrenda a Dios, ¿sí? Ese sacrificio. Ese tipo de ofrenda requiere nuestra atención, ¿no? Completa, ¿sí? Constante, ¿no? Saber, ¿no? Con nuestro conocimiento, ¿cómo dijiste vos? Con conciencia. Con esta conciencia, conocimiento, no, con nuestra conciencia, ¿sí? Constante, ¿sí? Para que sea grata y santa y agradable, ¿sí? O sea que tenemos que, de verdad, pensar, no que sea aleatorio, como dicen ahora, que sea random, ¿sí? No, tenemos que tenerlo presente en nuestras vidas, ¿sí? No que pasa porque, ay, hoy me pintó, ¿no? Hoy me pintó entregarme al Señor, ¿no? O porque hoy estoy de buen humor, hoy sí. Pero el día que me levanté rayada, no, ¿sí? Porque tiene que ser, ¿sí? Como dije, tienen que ser nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestro caminar, ¿sí? Nuestros tesoros, nuestros talentos, cada movimiento, cada cosa que hagamos, ¿sí? Tiene que estar dedicada, ¿sí? A Él, rendida a Él, ¿sí? Ahora, veamos de nuevo a Elías, lo que acabamos de leer. Ese ejemplo, ¿sí? De Elías, eso que él hizo, ¿sí? Nos debe mover, ¿sí? a examinar nuestras vidas, ¿sí? Y hacernos preguntar, que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿estamos siendo conscientes de mi manera de hablar, de mi manera de moverme, de mi manera de comunicarme con otros? ¿Estoy siendo consciente de mi tiempo, de mis decisiones? ¿Agrado al Señor con mis decisiones? ¿Honro al Señor con mis decisiones?
¿Honro al Señor con mis actitudes? ¿Con mis acciones? ¿Honro al Señor con mis prioridades? Lo que pongo en primer lugar. ¿Son todas esas cosas o lo que hago para honrar al Señor? ¿De verdad lo estoy haciendo? ¿O tengo un altar construido con esas 12 piedras sólidas? Nos da que pensar, ¿no? Yo sé que a mí me dio que pensar. Porque si estamos buscando que Dios conteste con fuego, como lo hizo con Elías, ¿sí? Nuestro altar tiene que estar como Elías, ¿sí? No como el de Baal. No, nuestro altar sí tiene que estar como el de Elías, ¿sí? Si nosotros estamos buscando que Dios conteste con fuego, ¿sí? Tenemos que ser igual de diligentes que Elías, ¿sí? En preparar ese sacrificio para recibir el fuego de Dios, ¿sí? Y ahora el fuego de Dios en ese tiempo, ¿no? Bueno, el fuego de Dios, pero el fuego de Dios hoy no es que Dios va a mandar, yo me ofrezco mi vida y me va a mandar y me va a hacer ¡fua! Y me va a calcinar todo. No. ¿Cuál es el fuego de Dios? Si nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, ¿sí? El fuego simboliza la presencia del Señor en la humanidad o entre la humanidad. Para explicárselos un poquito para que entiendan, ¿se acuerdan de la historia de Moisés? Cuando se le apareció el Señor o lo llamó en la zarza, ¿de qué? De fuego. De fuego, ¿sí? O sea, simboliza el fuego, la presencia del Señor, ¿sí? Entre la humanidad. Además de que el fuego quema, consume, purifica. Entonces, si nosotros estamos buscando ese fuego, el fuego del Señor, o sea, la presencia del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Su presencia, su actuar, su bendición, como dijimos, ¿sí? Su favor con cada uno de nosotros. Nuestro altar tiene que estar, ¿sí? Igual que el de Elías, ¿sí? En preparación, preparado ya, ¿sí? Arreglado, construido, reconstruido, ¿sí? Ahora, algo para aclarar, nosotros sabemos primeramente que somos hijos de Dios, ¿sí? Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe, ¿sí? O sea, Él ya somos sus hijos. En la salvación no nos quita nada, ¿no? Sí podemos perderla, ¿no? Justamente. Y sabemos que por obras no es que voy a hacer algo o necesito hacer algo para ganarme el favor del Señor, ¿no? Pero mi vida sí tiene que estar en santidad, sí tiene que ser como un sacrificio vivo y grato, ¿sí? Al Señor, para que Él pueda manifestar su gloria, manifestar su presencia en nuestras vidas, ¿sí? Y sabemos que cuando el Señor está con nosotros y cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, somos imparables. Estamos del lado del ganado. Él nos sostiene en todo momento. Y no hay cosa que nos pueda vencer. Porque Él ya venció por nosotros. ¿Sí? Él está a nuestro favor. Y Él nos bendice en cada momento. Por eso preparemos nuestros corazones, nuestras vidas. Ofrezcámosla,
¿sí? Al Señor como sacrificio agradable para Él. No una sola vez. Con una sola vez me basta. No. Todos los días. Día a día, momento a momento. Como dije, nuestras acciones tienen que honrar al Señor. Nuestros pensamientos tienen que honrar al Señor. Nuestras prioridades tienen que honrar al Señor. Cómo hablo, cómo me manejo. Todo tiene que honrar al Señor. Mis talentos, mis dones. Eso es lo que más a mí me sorprendió. Porque sí, los dones que el Señor da, pero mis talentos también. ¿Cuáles son nuestros talentos? Aquellas cosas que nosotros somos buenas, ¿no? Que nacimos con facilidad de, no sé, qué sé yo. En mi caso, por ejemplo, facilidad con los idiomas, ¿no? Estoy usando eso, ese talento o esa cosa en que soy buena para honrar al Señor. O lo estoy haciendo para honrarme a mí misma o lo hago porque me gusta hacerlo. Por mi propia felicidad. Un ejemplo, ¿no? No sé. O los talentos de otros pueden ser, no sé, tocar el piano, o cantar bien, o no sé, por más fácil más, ¿no? Cada uno sabe. Pero aún hasta con esas cosas, aún hasta lo más pequeño, honramos al Señor. Que ese sea nuestro desafío. Sabemos que a veces es difícil, ¿no? Que a veces pasan cosas y nos olvidamos, ¿no? Nuestras cabezas a veces, con nuestras mentes a veces se enfocan en el problema, ¿no? En vez de confiar. Sabemos que es difícil, pero que siempre podamos volver, ¿sí? Volver y ser conscientes y dar nuestro corazón y entregar nuestra vida como ofrenda, como sacrificio a nuestro Señor. Que podamos ser instrumentos útiles en sus manos, ¿sí? Que podamos hacer así como hizo Elías, ¿sí? Diligentes para preparar ese sacrificio, para que el fuego del Señor se manifieste en nuestras vidas, para que su favor se manifieste en nuestras vidas, para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Así que gran desafío. Amén. ¿Oramos? Amén. Señor, te damos gracias. Primeramente te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia, por esta palabra que nos has hablado, Señor, que nos has instruido, Señor. Te pedimos que se haga realidad, que se haga carne, Señor, en nuestras vidas. Esta, Señor, tu verdad. Que podamos aprender, Señor, a rendir nuestra vida día a día delante de ti, Señor. Con nuestro andar, con nuestro caminar, con nuestro hablar, nuestro pensar, nuestras acciones, decisiones, Señor, que puedan honrar tu nombre, Señor. Que nuestra vida pueda ser, Señor, una ofrenda a ti. Una ofrenda agradable, Señor. Que podamos, Señor, a aprender, Señor, a siempre, Señor, volver y reconstruir, Señor, ese altar con tus promesas, con tu palabra, con la comunión, Señor, contigo, que podamos buscarte, Señor, día a día. Y que, Señor, vos te puedas manifestar, Señor, libremente en cada una de nuestras vidas, Señor. Porque el deseo de nuestro corazón, Señor, es agradarte, es caminar en tus caminos, Señor, y seguir, Señor, tus propósitos. Y los propósitos que vos pusiste, Señor, en nuestras vidas, Señor, son perfectos, Señor.
Que podamos alcanzar, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que vos tenés preparadas para nosotros, Señor. Que vos te manifiestes, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y como dije, Señor, lo último, Señor, que podamos, Señor, volver a ti, Señor, día a día, rendir nuestras vidas, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean purificadas, Señor, por ti. Que puedan, Señor, ser agradables, Señor, a ti. Porque lo único, Señor, que queremos es agradar tu nombre, es levantar tu nombre, Señor. Es exaltarte, Señor, a ti, Señor. Y sabemos, Señor, que vos tenés grandes cosas para nosotros, Señor. Y vos estás con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que vos te quedes aún con nosotros, que nos acompañes, Señor, en todo momento. Aún, Señor, en esos momentos que dijimos que muchas veces nos olvidamos o muchas veces vemos más el problema, Señor, que verte a ti, que ver a la cruz, Señor. En esos momentos, Señor, háblanos. Volvemos, Señor, a recordar, que podamos recordar de nuevo, Señor, que vos sos Dios Todopoderoso, que vos sos Dios grande, que vos sos Dios fuerte, que vos sos Dios de amor, que sos nuestro Papá Celestial. Y así como vos te mostraste en los tiempos de Elías, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Abraham, aún así, Señor, vos te mostrás así con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Gracias, Señor. Santo eres tú, Señor. Que tu fuego descienda, Señor, en nuestras vidas. Aviva nuestros corazones, aviva nuestras vidas, Señor, como cantábamos, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Señor, todo nuestro corazón, nuestras vidas, Señor. Y que tu fuego descienda, Señor. Que tu poder, Señor, fuego, tu poder descienda sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Santo eres tú, Señor, grande eres tú, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús.